Buenas tardes, compañeros. Nosotros nos encargaremos de exponer el tema de disección de aorta. En cuanto a su historia, primero Morgagni describió en 1761 una disección de aorta rota con ruptura de la cavidad pericárdica y efectuó una serie de consideraciones interesantes al respecto. Este caso era el del rey Jorge II de Inglaterra. La muerte del rey Jorge II se había producido un año antes, el 26 de octubre de 1760, de forma súbita en el retrete. El médico real Frank Nichols realizó la autopsia y encontró un hemopericardio y dilatación de la aorta ascendente con ruptura de la íntima y la consiguiente extravasación de sangre entre sus capas. Las primeras descripciones clínicas detalladas las realiza Maunier en 1802 y les da el nombre de disección aórtica. Algo más tarde, en 1819, Laennec utiliza por primera vez el término, por cierto erróneo, de aneurisma disecante. Gurin en 1935 practica la primera intervención quirúrgica al respecto y realiza una fenestración en la arteria ilíaca. Por último, la era moderna del abortaje directo lo inicia Jones en 1953 al conseguir la sutura directa de la íntima. La reparación abierta de la disección tipo B la llevan a cabo de Becky y Cooley en 1953 y de la aorta ascendente Morris en 1963. Dake en 1999 utiliza por primera vez una endoprótesis para tratar una disección aguda de la aorta. Ahora, en cuanto a su definición, la disección aórtica es la creación de una falsa luz por desgarro intimal con paso de la capa media a la pared aórtica con sangrado dentro y a lo largo de la misma que da como resultado la separación de sus capas. Entre sus ignominias también se le denomina como aneurisma disecante. La incidencia varía entre el 0.2 y el 0.8% de los casos de lesión aórtica. Y esta patología es más frecuente en hombres, con una relación de 4:1. Bueno, ahora continuamos con trauma aórtico y podemos ver que, como había mencionado mi compañero, este se puede encontrar entre los 50 y 70 años de vida. Como había mencionado, algunas lecturas discrepan entre si es 4:1 o 3:1 mayor, más frecuente en hombres que en mujeres, y es menos de 40 años es similar en ambos sexos. También podemos encontrar que es más frecuente en mujeres embarazadas y que en la mujer embarazada ocurre en el tercer trimestre de la gestación. La localización dentro de la aorta va a depender del lugar en donde se encuentre el trauma. En la aorta ascendente se encuentra en un 65%, en la descendente proximal en un 20%, en el arco aórtico transverso se encuentra en un 10% y en el distal torácico-abdominal en un 5%. Podemos ver que la aorta ascendente se encuentra generalmente por encima del seno de vasalva derecho y en la descendente proximal debajo de la subclavia izquierda. Dentro de la clasificación tenemos diversas clasificaciones. Nosotros encontramos, encontré la de Becky, la de Stevenson-Cole. Son diversas clasificaciones que les voy a ir explicando poco a poco. Dentro de la clasificación de Becky encontramos el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. En el tipo 1 es cuando compromete la aorta ascendente y el arco se extiende a la aorta descendente. En el tipo 2 es cuando la disección se limita a la aorta ascendente y el arco aórtico. Y en el tipo 3, que generalmente se va a dividir en dos tipos, el tipo A y el tipo B. En el tipo 3 la disección se origina a nivel subclavia izquierda y se extiende en forma distal. Sin embargo, el tipo A se queda proximal o ascendente con extensión o no al arco aórtico descendente. Reúne los tipos 1 y 2 de Becky, y el tipo B, que es distal o descendente, equivalente a la tipo 3 de Becky. Esta clasificación es más práctica, es la que generalmente más se utiliza, ya que si el paciente se clasifica como A, se debe someter a cirugía de urgencia, mientras que en la B el tratamiento es médico. Actualmente la clasificación de Stanford, propuesta por Daly o los colaboradores de 1970, es la que ha ganado favor o es la que ha ganado mayor importancia. Sin embargo,
Bueno, es porque esta está centrada en la presencia o ausencia de la afectación de la aorta ascendente, sin incluir la localización de la ruptura primaria de la íntima o la extensión de la aorta distal, que incluía la clasificación propuesta por Debicki. En el sistema de clasificación es más útil también que el punto de vista fisiopatológico como tal, porque la afectación de la aorta ascendente es la que determina en gran parte el comportamiento y la disección y las posibles afectaciones también. Tenemos otra clasificación, que es la clasificación de Cole. Bueno, aquí no está, pero tenemos la clasificación de Stevenson-Cole, que recientemente se ha descrito una nueva clasificación en la que se considera un hematoma intramural y a la úlcera aórtica con subtipos de disección. En la clasificación de Cole tenemos 5 tipos. El primero es la disección aórtica clásica con un colgajo íntimo medial entre el verdadero y falso volumen. En la clase 2 es la disrupción medial con formación de un hematoma o hemorragia intramural. En la clase 3 tenemos una discreta disección sin hematomas de la localización excéntrica en el sitio de la lesión inicial. En la clase 4 tenemos la ruptura de la placa que lleva a la ulceración de la aórtica penetrante sin hematoma subyacente, usualmente supraventicial. Y en la clase 5 es la disección iatrogénica traumática. Y en la de Stanford, que es la que tenemos aquí presente, es la tipo A y la tipo B. La tipo A es la proximal ascendente con extensión o no al arco de la aorta, reúne los tipos 1 y 2 de Becky. Y en la tipo 2, que es distal o descendente y equivalente a la tipo 3 de Becky. Si el paciente se clasifica como A, debe someterse a cirugía, como ya habíamos mencionado anteriormente, a cirugía de urgencias, mientras que la B, el tratamiento es médico. Comenzando con la fisiopatología de trauma aórtico, tenemos que la lesión típica encontrada en los pacientes con disección de tipo B es la degeneración de la musculatura lisa de la media como tal. Generalmente son hipertensos, de edad avanzada. Se cree que es una degeneración relacionada con un proceso normal de envejecimiento. En el caso de los pacientes con disección tipo A, generalmente más jóvenes, a menudo existen anormalidades congénitas en el tejido conjuntivo, en el tejido elástico o en la media aórtica. La disección aórtica ocurre con mayor frecuencia en pacientes de edad avanzada, como ya había mencionado, generalmente entre la quinta y la cuarta década de vida, con historia de hipertensión arterial, aterosclerosis generalizada. Esta es veces más frecuente en el sexo masculino, que ya habíamos visto. En pacientes jóvenes puede ser debido a la hipertensión esencial y con frecuencia se asocia con la válvula aórtica bicúspide y coartación aórtica, entidad que también produce hipertensión arterial severa, y los que no tienen hipertensión como tal pueden tener defectos hereditarios del tejido conectivo. También existen otras causas de la fisiopatología del trauma aórtico, que son los síndromes de Marfan, síndromes de Ehlers-Danlos, de Noonan o Turner. Durante el tercer trimestre de embarazo se puede presentar la disección como tal por razones que no son claras, y existen causas iatrogénicas, que son la canalización femoral, y estas disecciones iatrogénicas pueden ser severas o muy extensas o limitadas. Existen dos teorías en el evento inicial de la disección de la íntima. Para la mayoría de los autores o en la mayoría de las lecturas es un desgarro primario de la íntima. Otros piensan que es una hemorragia vasa vasorum que debilita la pared como tal y rompe la íntima. Finalmente, en el caso del tipo B, puede ser la ruptura de la placa aterosclerótica ulcerada en el arco de la aorta ascendente torácica, la que inicia la disección como tal, aunque es un mecanismo infrecuente. Tras la disección de la inicial de progresión depende de muchos factores también. Incluye el rango de presión sistólica, la presión media y la fuerza de cohesión de la pared aórtica. De todos ellos, quizá el más importante es la fuerza de contracción del ventrículo
izquierdo, que determina la presión de pulso, aunque la presión absoluta aumenta la tensión de la pared. Es el ritmo de cambios de presión. La tensión de la pared es el factor clave de la producción y evolución de la disección aórtica. La ruptura de la íntima se produce en zonas de la aorta que están fijadas a otras estructuras, por ello sujetas a más fuerza de tracción como tal, que son el istmo, la raíz de la arteria subclavia izquierda. Y bueno, a medida que la sangre inicia la disección, va creando una falsa doble luz aórtica, y ambas luces pueden permanecer permeables a la vez, o a veces pueden producirse trombosis de la luz falsa, dando la explicación probablemente de la supervivencia de pacientes con disección aórtica libres de tratamiento. Y bueno, dentro de las manifestaciones clínicas que tienen estos pacientes es un dolor intenso. El comienzo va a ser súbito y muy severo. También puede preocupar el área precordial, el abdomen o el área interescapular, y suele ir acompañado de síntomas vegetativos como la diaforesis y el síncope. También sí podemos explicar un poquito más de la fisiopatología antes de pasar al diagnóstico como tal. Tenemos que tras la disección la progresión depende de muchos factores, incluyendo el rango de presión sistólica, la presión media y la fuerza de cohesión de la pared aórtica. De todos ellos, quizá el más importante es la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo, como ya habían mencionado anteriormente. Y bueno, también una vez a veces ambas luces pueden permanecer permeables a la vez, o a veces puede producirse trombosis en la luz falsa, dando explicación a la supervivencia de pacientes con disección aórtica libre de tratamiento. Y una vez iniciada la disección como tal, sus consecuencias pueden dividirse en 3 grupos, los cuales no tenemos aquí, pero se los voy a mencionar. Uno puede ser el compromiso arterial, que pueden ser complicaciones vasculares periféricas que se producen cuando el proceso de disección disminuye el flujo como tal hacia las ramas. El mecanismo más frecuente es la compresión de la luz verdadera por la falsa, y con menor frecuencia por obstrucción de la salida del vaso por el flap de la íntima. Insuficiencia aórtica es la segunda, que hasta en un 60% de casos existe disección retrógrada, dando lugar a una insuficiencia aórtica. En otros casos, la insuficiencia aórtica es secundaria a la dilatación de la raíz de la aórtica. Esta situación es especialmente grave en pacientes hipertensos con cierto grado de hipertrofia del ventrículo izquierdo, que no es capaz de adaptarse a la sobrecarga diastólica aguda. Y la tercera opción, la tercera manifestación, que es la ruptura aórtica, y que con mayor frecuencia a pericardio o a pleura va a afectar, y en menor medida al retroperitoneo. La mortalidad de la disección aórtica sin tratamiento es muy alta. Según la mayoría de autores, más de un tercio de pacientes mueren en las primeras 24 horas, la mitad de las segundas 48 horas y 2/3 en la primera semana, y casi el 90% mueren en el primer mes. La mayoría de las muertes por disección tipo A y ocurren por taponamiento cardíaco secundario a la ruptura abierta hacia el pericardio. Con menor frecuencia también ocurren por ruptura abierta hacia la pleura, por insuficiencia aórtica aguda con falla ventricular izquierda y por compromiso del flujo a arterias coronarias o cerebrales. La mayoría de los pacientes con disección B mueren por ruptura hacia la pleura y compromiso arterial hacia órganos vitales, en especial por oclusión de arterias mesentéricas y renales. La afectación en extremidades juega un papel menos importante en cuanto a un pronóstico vital. Como ya habíamos visto, las manifestaciones clínicas ya las tenemos aquí, y ahorita continúa mi compañero con el diagnóstico. Para continuar con trauma aórtico, vamos a recordar que hay que tener en cuenta mecanismos de aceleración y desaceleración, impactos frontales, caídas de columna frontal. Todos estos nos van a ocasionar
relativamente débil a comparación a todo lo demás muscular. El diagnóstico de este tipo de patologías tiene que ser muy preciso. Hay que tomar en cuenta siempre nuestro algoritmo. Voy a empezar por A. En A tenemos el índice de sospecha, el mecanismo de trauma. Ya sabemos que puede ser un mecanismo de aceleración o desaceleración, una caída en decúbito frontal que pueden ocasionar esto. En B, revisar siempre, revisar ventilaciones más signos vitales adecuados, revisar frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. En C, algo muy importante, si tenemos una disrupción aórtica, vamos a tener en cuenta los pulsos braquiales van a estar disminuidos. ¿Por qué? Porque la sangre se va a estar saliendo, ¿no? Pero hay que recordar aquí un pequeño punto de anatómico solamente. Las primeras ramas arteriales que da la aorta, como sabemos, son las arterias coronarias, que van a irrigar por el corazón. Esa es la primera rama. Pero las que siguen van a ser el tronco carotida como la izquierda y bueno, la izquierda. Aquí todavía va a llevar presión suficiente para el lado izquierdo, perdón, derecho, va a llevar suficiente para el lado derecho. Si nosotros ponemos, nos sentimos los trozos braquiales, se van a sentir normales, a diferencia del lado izquierdo. Como tendremos una disrupción, vamos a tener una hemorragia que está llenando la cavidad pleural y la presión va a estar disminuida en la arteria braquial. Para no tener en cuenta este tipo de cosas, porque son muy difíciles de diagnosticar, también nos podemos ir a los pulsos femorales, que ya es un poco más invasivo, pero vean que palpar la diferencia entre pulsos braquiales y pulsos femorales. Como no tenemos visión de rayos X aún, el diagnóstico definitivo forzosamente tiene que ser por imagen. La imagen nos va a comprender auxiliares para que nos podamos dar una idea de lo que está sucediendo por dentro. Lo primero que se utilizaba antes se llamaba la aortografía, que era una proyección oblicua anterior izquierda a unos 45 grados en una posición San Paula. Estos se dejaron de utilizar por tantos falsos negativos que tenían, o sea, que eran positivos. Entonces se utilizaron otros métodos más claros y clásicos como la ecografía transesofágica. Algo que nosotros tenemos fácil y a la mano es lo que todo el mundo conoce, ¿no? La radiografía de tórax. En la tele de tórax vamos a encontrar puntos básicos y claves que nos va a dar ensanchamiento del mediastino, nos puede dar de obliteración del botón aórtico, desviación braquial hacia la derecha, depresión del bronquio principal izquierdo y elevación del derecho. Todo esto va a ser ocasionado por la acumulación de sangre que está en la cavidad pleural, por la ruptura de la aorta, el oscurecimiento de la ventana aórtico-pulmonar, igual en una proyección lateral se vería oscurecido, relleno de sangre. Lo que más se utiliza es una tomografía, que es lo más acertado, tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad igual de 90%. Para el tratamiento vamos a tener un tratamiento de manejo inicial, oxígeno a altas concentraciones y acceso venoso para reposición de líquidos. Ojo, cuidado, hay que tener en cuenta esto. Vigilar tensión arterial y los signos vitales. Hay que mantener, en este punto de la tensión arterial hay que mantenerla bien vigilada y mantenerla baja para no desencadenar un shock hemorrágico, ya que con mayor presión, mayor va a ser la cantidad expulsada del corazón, el gasto cardíaco va a aumentar, por ende va a ser una hemorragia malvada. También evitaremos si se forma un pseudoneurisma, se rompa este pseudoneurisma. Entonces la reposición de líquidos de la venosa no tiene que ser agresiva, tiene que ser realmente dosis de mantenimiento hasta confirmar con el método, con el laboratorio la posible, por ejemplo, el diagnóstico de la ruptura aórtica. Para eso podemos administrar beta-bloqueadores, mantener una presión mínima más baja de 70 milímetros de mercurio en una sistólica. Las guías de práctica española
aneurismas, que ellos lo manejan. Ahí sí vamos a tener una reparación endovascular, que es el tratamiento relativamente más nuevo que se está teniendo. Ya lo tienen acá, ¿no? Y lesiones de tipo 3, que es una reparación quirúrgica abierta de mano. Para el pronóstico solamente, debido a su alta, altísima mortalidad, de un 80-90%, hay que diagnosticarlo rápido, ya que